Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Somos Filantropía, el podcast de Filantropía Puerto Rico, donde traemos actores sociales que avanzan la equidad en Puerto Rico y están dando esa lucha por el bienestar y la justicia de nuestra bella isla. Hoy tenemos de invitada especial a Alexandra Hertel. Alexandra, bienvenida. Gracias, súper contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por decir que sí, eres de nuestras primeras invitadas y ciertamente muy emocionada que te hayas dado la oportunidad de tener esta conversación. A los que nos están solo escuchando, Alexandra acaba de hacer un corazoncito. Pero bueno, Alexandra es la directora ejecutiva de la Fundación Segarra Borman. So, Alex, cuéntanos, y tengo la confianza de decirte Alex, pero el resto es Alexandra Hertel. No, por favor. Alex, cuéntanos un poquito cómo comenzaste tú en este sector filantrópico, cómo llegaste, qué así te dio este interés y esta piquiña de entrar en este mundo. Bueno, por el lado personal, yo siempre desde muy joven hacía mucho trabajo voluntario y aspiraba a ser una abogada ambiental. Sí, estudié Derecho y todos los casos ambientales que yo estudiaba se ganaban solamente en la corte después de ganar las luchas y las batallas en la calle. Y vi muchas injusticias dentro del sistema jurídico y es muy necesario tener abogados comunitarios y abogados ambientales, pero no me vi en ese espacio. Y me vi entonces interesada en el tercer sector, en trabajar con comunidades y terminé pues haciendo trabajo, también fui escritora de subvenciones en diferentes organizaciones. Oh, wow. O sea que ¿Cómo te gustó eso? A mí me gustaba, fíjate, me gustaba ¿Sí? integrarme en una organización, entender su lenguaje, entender su motivo, entender lo difícil que es ese lado. O sea, que yo he trabajado en una organización sin fines de lucro y creo que eso me ha ayudado a servir mejor en el lado filantrópico y de las fundaciones, porque sé lo que es ese lado. Sí. Y sé que las energías deberían estar enfocadas, ¿verdad?, en el trabajo, la misión, la visión comunitaria y no llenando papeles y tratando de aspirar a las necesidades de la persona que te quiere invertir en tu programa. Sí. Y entonces entraste al sector filantrópico, que hoy día la Fundación Segarra Borman, y esto yo sé, ahora entiendo, abogada ambiental, sé que es uno de los temas grandes tuyos de interés, pero cuéntame un poco más qué cosas quieres impulsar a través de la Fundación Segarra Borman, aparte del tema ambiental y quizás cómo específicamente en lo ambiental. Bueno, nuestras áreas de enfoque son ecología, medio ambiente y clima, específicamente organizaciones que están en plena lucha y más marginalizados, invisibilizados, afectados, escuchar sus voces, amplificar sus voces. Yo no digo empoderar porque tienen su poder, es cuestión de nosotros poder ver ese poder que existe en la comunidad. Y también lo hacemos dentro del aspecto de la educación pública. Son dos temas que trabajamos mucho. Pero se me olvidó la pregunta, Glenn. Eso mismo, tus áreas de... ¿Hacia dónde yo iba? Ok. No, para sí, nosotros tus es bien áreas de impacto importante. a través de la fundación, porque Claro. vienes con este interés personal, pero entonces estás en un escenario Sí. que justamente puedes impactar a otro nivel y pues que nos contaras un poquito más qué áreas te interesan. Pero vino de nuestra junta de directores, que estaba bien emocionada porque no vino de mí el enfocarnos en temas ambientales. La junta vio que había como un vacío filantrópico, que no, las organizaciones como que están abogando por temas de ambiente y de justicia climática no necesariamente reciben tantas inversiones filantrópicas
pero vino de la Junta y yo súper contenta porque ese era mi peritaje y mi área de interés. Así que yo, perfecto, estamos súper alineados. Entonces lo que hacemos mucho es escuchar, o sea, siempre preguntamos, ¿verdad?, cómo podemos apoyarles mejor, qué podemos hacer nosotros para fortalecer el ecosistema. Así que es mucho escuchar y accionar, porque también el escuchar sin accionar para mí no es equitativo y en realidad es peligroso porque lo que estás haciendo es creando expectativas, una falta de confianza. Pero todo lo que nosotros hacemos está basado en preguntarle a las comunidades y las organizaciones qué necesitan para ellos hacer su trabajo, para ellos lograr sus misiones y visiones. Así que nuestra visión y misión viene de eso, en realidad no viene impulsado por nosotros, o sea, viene impulsado por muchas sesiones de escucha. Súper. Si quiero que me cuentes un poco más de cómo es que, cómo son esas relaciones de impacto, pero antes de eso, ¿qué retos a nivel personal cuando entraste, verdad? Y más tú que vienes de la organización, bueno, de interés ambiental y organización sin fines de lucro y hasta apoyar con llenar grants y eso. Cuando entraste al mundo filantrópico, ¿hubo algo que te sorprendió, que lo viste como que, ya que venías de la organización como tal, cuando entraste a este sector, algo que dijiste, caramba, no esperaba esto? Bueno, no sé si no lo esperaba, pero se me hacía difícil. Yo obviamente no entré como directora ejecutiva, yo entré como coordinadora de programas y el trabajo ese de seguir amplificando hacia arriba, o sea, yo soy la que estoy visitando las comunidades, las organizaciones y estoy recibiendo toda esta información y que llegara a las personas que toman las decisiones quizás era más difícil de lo que yo me hubiera imaginado en ese entonces. Porque en realidad la fundación ha cambiado un montón sus procesos internos y sus estrategias. Así que, pues es más horizontal de que cuando yo entré, que era bastante más vertical. Yo quería promover, ¿verdad?, subvenciones multianuales y restrictas y apoyo más allá de la subvención, cosas que hacemos ahora, pero recibía muchos nos en el proceso. Pero mientras me iba educando yo, pues fui educando a la Junta, que hoy en día es una Junta súper abierta a sugerencias, que no necesariamente fue así cuando empecé, pero mucha educación. Mientras yo me iba educando, pues también porque estas personas van a entender lo que estoy diciendo si yo no continúo esa educación, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo todas estas cosas y si no paso esa información para adelante, pues, sí, es buena idea multianuales. ¿Por qué? ¿Por qué deberían ser multianuales? ¿Por qué deberían ser irrestrictas? ¿Cuáles son los métodos que estamos utilizando nosotros que están exacerbando esas barreras en vez de lo contrario? Así que ha sido un proceso largo de educación para mí y para otras personas en la fundación. Claro, pero yo que... Hola. Saludos, como verán, estamos en el barrio y escucharán sonidos de la comunidad en la que participamos. Entonces, Alex, cuéntame, quiero que entremos un poco más, porque yo sí he visto de afuera el cambio que tú has logrado hacer. Ciertamente, como tú has dicho, que poco a poco la organización Tour, Fundación Sagrada Berman se ha movido y todas estas prácticas que has dicho, realmente tú poco a poco, pero ni siquiera tan poco a poco, bastante rápido, tú has ejecutado mucho y has logrado muchos cambios. Y sé que uno de los cambios quizás más, no sé si serían de los más importantes para ti, que has logrado dentro de tu organización, es justamente la manera en que dan las subvenciones y se relacionan con los donatarios. Cuéntame un poco más de esa parte. Porque sé que tienen una práctica muy específica, ¿no? Sí. Nosotros nuestra metodología es filantropía a base de confianza, que se conoce como Trust-Based Philanthropy.
nosotros estamos continuamente en un proceso de aprendizaje y buscando, ¿verdad?, diferentes modelos, mejores prácticas. Me topé con, ¿verdad?, esta comunidad, porque es una comunidad, o sea, nosotros nos escribimos semanalmente, que trabajaba muy similar a lo que nosotros ya habíamos comenzado y hacia lo que yo aspiraba para hacer en la Fundación Segarra Bowerman. Y pues ayudó a esos cambios que se estaban haciendo a hacerse un poquito más rápidos también. Porque tienes una comunidad de práctica, que uno comparte diferentes maneras de hacer las cosas, cada uno lo hace un poco diferente, pero con la misma idea de que hacer el proceso lo menos oneroso para las organizaciones, darle apoyo más allá de la subvención que necesita. O sea, evalúame a mí, en vez de, ¿verdad? Nosotros hay este enfoque fuerte en evaluar las organizaciones y su trabajo. Confía en las organizaciones y que te evalúen a ti. Nosotros siempre preguntamos cómo podemos hacer mejor, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. Y todos los cambios han salido a raíz de eso, de esas conversaciones. Y es un proceso también crear confianza. O sea, no es como que, hola, somos Fundación Segarra Bowerman. Exacto. Confía en Cuéntame un poco de nosotros. eso. ¿Cómo es ese? No ¿Cuáles han sido funciona los así. retos que has tenido? Es que siempre es un proceso, son conversaciones, es estar, ¿verdad? Demostrar la vulnerabilidad de uno, hablar francamente del desbalance de poder. O sea, tú no puedes entrar en una conversación con una organización a base de confianza y no obviamente hablar sobre el desbalance de poder que existe en esta relación y qué podemos hacer para que eso no funcione de esa manera, o por lo menos, sí. Así que se parte de ahí. Exacto, o por lo menos reconocerlo y decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Hay que reconocerlo, porque si no, o sea, Exacto. no es una relación honesta si tú no lo reconoces. Sí. Y entender, mira, o sea, puedes hablarme de las cosas, la subvención no se va a perjudicar de ninguna manera. Si necesita, es un irrestricto, o sea, que a nosotros, ¿verdad? Y entonces vas creando relaciones y nos dicen, vamos a cambiar el uso que habíamos pensado de A a B. Súper, gracias por dejarnos saber. No nos tienen que dejar saber. Es un irrestricto, o sea, ustedes, Sí. por eso mismo, porque las situaciones cambian, o sea, especialmente nosotros sabemos, o sea, el huracán María, Fiona, COVID, o sea, vivimos en unas realidades extremas. Sí. Tú lo que necesitas es esa flexibilidad para utilizar la subvención de la mejor manera que tú veas en el momento o que vislumbres para el futuro. Y también pues el apoyo más allá de la subvención, o sea, nos han pedido varias cosas, por ejemplo, las organizaciones ambientales compartían que se sentían que estaban trabajando como en siglos. Así que ellos los reunimos una vez presencialmente hace casi 4 años, para que ellos decidan, se conozcan entre ellos y que se decidan pues qué queremos hacer. Queremos reunirnos una vez al año, queremos hacer algo más consistente, esta reunión fue suficiente y ya. Y ahí decidieron que se quieren reunir mensualmente y llevan 4 años, son para 4 años que se reúnen mensualmente. Obviamente no es presencial, porque nosotros sí apoyamos organizaciones en todo el archipiélago, desde Culebra, tú sabes, a Morovis, el oeste, un poco de todo, pero ha sido una experiencia súper maravillosa y nosotros pues aguantamos el espacio de qué quieren hablar, les manejamos las agendas, creamos los espacios, hacemos un encuentro presencial una vez al año, en qué quieren trabajar como colectivo, qué necesitan para que eso sea una realidad. Y es más eso, apoyar y aguantar el espacio que cada uno en sus luchas cotidianas, que son fuertes, no se crea, es difícil crear ese espacio para compartir y pensar en colectivo, o sea, pues cómo podemos facilitar eso. Exacto. Sí, sí. Excelente. Y sé que has hecho otras cosas aparte de facilitar y sostener espacios, pero has apoyado de otras maneras aparte de una subvención a ciertos grupos. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, o sea, similar eso fue un ejemplo, ¿verdad? El de los grupos ambientales, pero básicamente basado en la retroalimentación que nosotros recibimos anualmente, pues damos apoyo.
Ahora mismo, de hecho, estamos ofreciendo unos talleres de narrativas basadas en historia para apoyar a las organizaciones a sus voces ser amplificadas. Hemos dado también talleres de escribir columnas de opinión, Has dado hasta yoga, que yo sepa. recaudación de fondos, autocuido. 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 Sí. En el autocuido hemos ofrecido, exacto, hemos ofrecido yoga, también les hemos preguntado qué para ustedes es autocuido, qué les gustaría ver en estos ejercicios de autocuido en las reuniones que hacemos presenciales. También algo que estamos incorporando al lenguaje para el año que viene es que el autocuido, como ellos lo determinen, parte del irrestricto, se recomienda, no se tiene que hacer obviamente, que $3,000 se utilice para procesos de autocuidos en su organización como ellos lo vean. Si quieren ir a un spa, que vayan a un spa. O sea, si quieren hacer un retiro, irse a la montaña, o sea, cada persona lo ve de diferentes maneras, pero el componente de autocuido es sumamente importante y lo vimos en el proceso estoy hablando de muchas cosas a la vez, el proceso del Avispero, que es un proyecto piloto que estamos haciendo, ¿verdad? Con el Enjambre, con 8 organizaciones comunitarias, para ese pensar en colectivo sobre los problemas de país y que están haciendo cada una en su trinchera, pero también el pensamiento en colectivo, intercambiar retos y visiones, retos compartidas, que es lo que salió el día 1, ¿verdad? Tenemos unos retos muy similares, cómo tú has hecho X y Y, cómo yo puedo apoyarte en esto. Y esos son las 8 comunidades son igual en el archipiélago. Tenemos Culebra, Morovis, Cigales, Carolina, San Juan, Cataño, Canóvana. Se me escapa uno. ¿Dije Cigales? Morovis. Dijiste Morovis, Ciales. Ciales fue el que me falta. Sí, ajá. Ciales. Sí. Y en ese proceso también el primer día salió lo del autocuido, pero por mucho. Por mucho. La pregunta ni se hizo, o sea, eso salió, pero, o sea, sí, visceralmente. Así que dijimos, no, esto es un proceso de 1 año y medio y el componente de autocuido tiene que estar durante todo este proceso. O sea, no podemos hacer estos juntes sin añadirles un componente de autocuido. Sí. Apoyo en los medios, perdón. No, sí, es que me salen muchas preguntas, pero sí, sé que apoyan en los medios también. En la amplificación de las voces, ¿verdad? ¿Cuáles voces son las que se escuchan? Porque las personas marginalizadas están invisibilizadas por diseño. Pues ¿verdad? Pues eso son las estrategias de base de historia, las opiniones de columna, pero también damos apoyo en los medios, que eso también vino del proceso de retroalimentación, que nos pidieron eso, mira, a nosotros se nos hace difícil. Y eso es súper importante. Que la gente vea el trabajo que estamos haciendo. O sea, yo tengo una amiga que me dice, yo leo todas las malas noticias en el periódico y te llamo al fin de semana y me llenan de esperanza, tú sabes. Y sí, las luchas son fuertes, pero se tienen que celebrar las pequeñas batallas que se ganan, hay que celebrarlas también. Y eso es lo que nos da la energía para seguir continuando, pero hay mucho trabajo espectacular que se está haciendo de base. Sí, muchísimo. Y eso hay que celebrarlo. ¿Has visto algún cambio? Llevas ya trabajando con organizaciones ecológicas, ambientales, un tiempo. ¿Has visto algún cambio como que en ese colectivo de organizaciones? Y lo digo porque mirando a filantropía, pues, ¿sabes? Tienes tus organizaciones bien enfocadas en educación, en vivienda, en arte y cultura, y entonces uno ve casi que el sector de organizaciones de un tema moviéndose. ¿Has visto algún cambio en el Definitivo, sector? mucho más colaboración y alianzas estratégicas, interseccional. O sea, nosotros tenemos grupos de ambiente que están ayudando las luchas de educación, pero porque estamos apoyando a crear el espacio. Tú sabes, si tú no estás enterado, tú estás tan enfocado en la sobrevivencia de tu comunidad, correcto, pues se hace difícil tú estar al tanto de la lucha que se está dando en el sur, de las luchas que se están dando en contra del cierre de las escuelas. Y pues crear este espacio donde se apoya la comunicación abierta, pues yo veo mucho más colaboraciones. El grupo de
de organizaciones de ambiente lanzaron una campaña en colectivo el diciembre del año pasado, 2022. Después de 3 años se sintieron listos para lanzar algo como Corille. O sea, que sí, definitivamente veo mucho más apertura, disponibilidad, que yo creo que ya estaba, pero al ayudar a sostener espacio, es más fácil hacer esas colaboraciones y esas alianzas estratégicas y concretas. Sí. Sí, y se necesita tiempo para Sí. ir cuajando las cosas y ciertamente, y tiempo y consistencia, así que la consistencia siempre ayuda. Y crear confianza y quizás creo que se ve menos también la competitividad de fondo entre las organizaciones. O sea, he visto muchas organizaciones apoyarse una a las otras. Mira, este funder está súper alineado con el trabajo que ustedes están haciendo, como que déjame hacer la introducción, o sea, entre las mismas organizaciones. Organizaciones que han necesitado apoyo económico, qué sé yo, un ejemplo concreto, ¿verdad? Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que recibió un grant federal que trabaja a base de reembolso, pues es bien difícil tú comenzar esos proyectos y pagar a la gente con una cantidad de dinero que la organización no tiene. Habían otras organizaciones dispuestas a prestarle dinero para poder comenzar antes de ellos estar recibiendo los reembolsos. O sea, la para asegurar que le dieran la subvención. Claro, que se pudiera ejecutar. Exacto. La Liga Ciudades, La Maraña, y cuando yo escuché eso, yo, qué solidaridad más hermosa, pero yo no quiero que eso sea necesario. El día a día, sí. Ajá, y nosotros, pues yo me fui educando, ¿verdad? Como pudiésemos, nosotros tenemos un presupuesto asignado que ya no teníamos para dar más, pero si podíamos dar una subvención, ¿cómo es que se hará hoy? Subvención recuperable. Y entonces, pues no es un fondo, no es un loan, tú sabes, pues te vamos a dar el dinero que tú necesitas ahora y cuando me lo puedes reembolsar o pagar de vuelta, pues lo hacen. Pero yo no quiero que otra organización esté sacando de su presupuesto cuando nosotros somos una fundación y podemos, tú sabes, dar subvenciones de emergencia o subvenciones recuperables, que nunca lo habíamos hecho. Mi junta entendió inmediatamente, así que de verdad tengo que agradecerles a ellos también. Y pudieron comenzar sin ningún estorbo y sin que otra organización en su solidaridad tenga que sacarle su presupuesto. Exacto. Digo, es bello ver es bello, pero no quiero que yo la solidaridad. Sí. Pero también reconociendo, si estás en el sector filantrópico, reconociendo y viendo las dificultades que tienes, pues el sector filantrópico es parte de crear esa salud fiscal y salud fiscal y de innovar, hasta colaborativa del sector social. Sí, así que, colaborativa, de innovar, de arriesgarse. O sea, yo no quiero que yo soy una fundación y una organización va a hacer eso y yo no voy a dar ese apoyo. O sea, eso para mí, o sea, bello, sí, pero por favor no hagan eso. Exacto. O sea, nosotros podemos apoyar, o sea, sí. Sí. ¿Hay alguno, volviendo para atrás con esto de Trust-Based Philanthropy o base de confianza, algunos principios bien que te han llamado la atención, que los has puesto en práctica y has visto, porque como dijiste, esto es una comunidad de práctica y se comparten y todo es confianza, pero hay algunos principios específicos que quieras compartir que quizás sean fácil para que otras entidades, sea filantrópica o hasta de las organizaciones, porque las mismas organizaciones también tienen que, en parte, hay unos cambios de unos mindsets de cosas que existían, ¿verdad? Y también convertirse, vienen unos cambios de parte de ellas también. Sí. ¿Hay algunos principios que has visto que son importantes o que te hayan sorprendido a ti? No sé si la palabra es sorprendido, porque para mí de verdad todo hace tanto sentido, pero obviamente para contrarrestar ese balance de poder, pues tú no quieres micromanejar lo que está haciendo la organización y por eso la importancia de los irrestrictos.
de una subvención que se puede utilizar como la organización mejor vea. Un multianual, o sea, para que la organización tenga su seguridad financiera y no tenga que hacer un rompecabezas de diferentes inversiones cada año porque le dan algo por un año, no sé cómo van a mantener el sueldo, dineros programáticos que no piensan en las personas que van a correr esos programas. Y parte de eso también es simplificar y optimizar la manera en cual trabajamos. Dar solicitudes bien simples, que la evaluación y documentación que entreguen sea por el informe anual que ellos ya preparan, un informe que pueden preparar para otra fundación, una conversación. Hay muchas maneras de hacerlo. La importancia de la retroalimentación y de actuar sobre ella y del apoyo más allá de la subvención, porque tú puedes dar un grant, una subvención y ya, pero como tú estás creando una relación, una colaboración, o sea, el privilegio que tenemos en las fundaciones se tiene que, además de reconocer, pues ya que existe, compartir. Usarlo para bien. Sí, o sea, por ejemplo, usualmente cuando yo tengo una entrevista o una reunión con alguien del gobierno, se me abre una puerta, yo no voy sola, yo me traigo a alguien de la comunidad. O sea, si lo que vamos a estar hablando es de estos temas de justicia climática, pues yo estoy apoyando a estas organizaciones que lo trabajan día a día. Yo voy, cuando esa puerta se me abra, yo me voy a traer a 4 líderes conmigo a esa reunión. O sea, yo no quiero hablar por ellos, yo quiero hacer más accesible que sus voces lleguen donde tienen que llegar. Pienso que eso es bien importante, una parte bien importante de filantropía a base de confianza es tratar de remediar ese imbalance de poder y de equidad. Sí. ¿Has visto algún cambio en el sector filantrópico en los últimos años? Ya que estamos hablando de dinámicas de poder. Sí, yo diría que sí. O sea, siempre van a haber sí y no. Pero sí, siempre van a haber ramas filantrópicas que van a funcionar de una manera que es bien onerosa hacia sus organizaciones, pero definitivamente he visto un cambio, he visto mucho más ese apoyo no restricto a un año, muchas más colaboraciones y procesos de retroalimentación, el grant making participativo, yo creo que no se había visto en Puerto Rico hace más de 5 años. Hay un montón de cambios que se están ejerciendo que son para el beneficio de las comunidades, las organizaciones y nosotras. Y para nosotras poder hacer el trabajo que deberíamos estar haciendo, pero definitivamente veo un cambio, veo una apertura. Pienso que Filantropía Puerto Rico ha sido sumamente importante en ese cambio también. Y de hecho las fundaciones que pertenecen a Filantropía Puerto Rico pienso que son partes de las que están haciendo este movimiento, ¿verdad? De una filantropía más equitativa y justa. Sí. Así que las prácticas bien onerosas y que, o sea, yo escucho cuentos de horror. O sea, yo tuve una directora ejecutiva de una fundación que se estaba muriendo su mamá y le estaban obligando que si no entregaba el informe para ese día, no le iban a continuar la subvención. O sea, una falta de empatía. Puedo decir que ninguna de esas organizaciones pertenece a Filantropía Puerto Rico, de cual yo escucho cuentos de horror. Sí. Así que, pero de verdad, yo pienso que ustedes han hecho un súper buen trabajo en apoyarnos a todas nosotras en seguir conociendo las mejores prácticas y en las prácticas de escucha. Sí, sosteniendo espacios y conversaciones de crecimiento, porque nosotros siempre decimos, toda el sector social que nosotros llamamos entidades filantrópicas y entidades sin fines de lucro, para nosotros eso es como que el sector social completo, ¿no? Que es un sector súper importante, más en Puerto Rico en estos últimos años de tanta crisis, cambio y transformación. Y nosotros buscamos, todo el mundo tiene una idea
una visión de un Puerto Rico equitativo y justo, pero la manera en que las acciones que toman para lograr eso son diferentes. Y nosotros buscamos más que nada tratar de sostener espacios de recordar por qué es que cada una hace lo que hace, que es por ese Puerto Rico equitativo y justo. Sí, Y a mí me gusta, perdón, te interrumpí. sí, sí, no, dale, si esto es una conversación, para eso mismo, ¿no? Emocionarnos y hablar. No, es que a mí me gusta voy a ver si describo esta imagen bien. A mí me gusta la imagen de las tres personas que tienen una verja barrera al frente de ellos y dependiendo de las diferentes estaturas, obviamente poder que tienen en sus situaciones, ponte que es un campo de pelota, un juego bien brutal de Puerto Rico versus la República Dominicana, y no todo el mundo está pudiendo apreciar ese juego. Una persona puede ver perfecto, el otro está, tú sabes, en puntillas y la tercera persona no ve para nada. Entonces está la imagen de que cada persona tú le pones una caja debajo para que estén en el mismo nivel y todos puedan ver las posibilidades que están pasando allá afuera. Pues para mí lo que nosotros hacemos es la tercera imagen en cual no hay barrera. Yo no quiero poner una caja y que todos estemos en el mismo lugar. El punto es que tú en tu comunidad, tu voz sea escuchada y que yo no tenga, o sea, que no se pongan en una posición que no es natural ni cerca del contexto y entorno de la persona. Tú sabes, es derrumbar esa barrera que podemos hacer para apoyar a estos cambios sistémicos, que no exista esta barrera y no tener que estar poniendo cajas debajo de personas para todos estar en la misma, igual, sino que, tú sabes, vislumbrar y amplificar en nuestros contextos, que no haya la barrera. Exacto. Sí, y a veces nos enfocamos mucho en crear esa estructura y cómo mejor creamos esa estructura. Ah, pues esta necesita de esta caja, este tamaño, esto. Exacto. Cuando en realidad es saca las barreras. Tumba la pared. Exacto. Pregunta que te hago, ¿qué vislumbras así para el año que viene en todos estos procesos, o sea, con tus organizaciones y el impacto que haces desde tu trabajo? Algo que estás, vamos a decir, aspirando, ya que el año que viene es un año pues de elecciones y aquí pues siempre los temas se ponen complejos, ¿no? Es algo complejo. ¿Alguna aspiración que tengas para el año que viene? Bueno, se ponen complejos, pero a la misma vez hay mucha oportunidad porque de repente escuchan a las comunidades más intensamente. Le prestan más, los incluyen. Los incluyen. Bueno, los incluyen no sé si como un token, pero lo importante es que esa inclusión de verdad vaya hacia acciones concretas. Pero seguir expandiendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos comunican las organizaciones y las comunidades, pues seguir expandiendo nuestros ofrecimientos para fortalecer el sector. Tengo varias ideas, pero están en procesos, así que no sé si... ¿No quieres compartir? Es que porque están cuajándose, o sea, estamos hablando con unas personas, o sea, hicimos unos ejercicios de confluencia con las organizaciones ambientales y se quedaron súper anonadadas o sea, ¿verdad? La confluencia increíble que había entre cada una de las organizaciones, así que queremos hacer como, es un proceso es con Ciudadano Inteligente, es una organización de Chile en cual yo he participado en diferentes talleres, pero se reúnen básicamente por 3 días y hacen un plan bien concreto entre todas las personas presentes, pero con acciones definitivas, o sea, mapas de poder, fechas exactas, no es como dejarlo en el aire, sino de verdad concretizar. La visión, sí, no. Sí, entendemos que esta es nuestra visión y entendemos que, ¿verdad? Todos estamos remando hacia ese mismo fin, pero vamos a ponernos todos en el mismo barco. ¿Y qué rol vas a tener tú? ¿Qué rol voy a tener yo? O sea, ¿cómo podemos apoyarnos uno al otro? De una manera muy concreta y no tanto en el aire, con pasos y acciones para tomar, con fecha determinada. O sea, y yo estoy como que bien emocionada con esa posibilidad que estamos, sí, confía. No, y yo creo que cuando uno aterriza, o sea, hay una motivación con tener una visión clara entre un colectivo, pero cuando empiezas a aterrizar eso en un plan,
hay mucho más como que certeza y la motivación como que es más, eh, se magnifica. Así que me parece maravilloso que hayan logrado como que aterrizar varios de esos asuntos, especialmente en Sí, preparación. Para mí, ambiente, ecología y, o sea, esta bella isla me importa muchísimo, me sí. preocupa y con las inversiones y todo lo que hay. eh, Y es Así que, transversal por completo, o sea, el cambio climático, o sea, Puerto Rico, nosotros estamos en el país número 1 más vulnerable hacia clima extremo, según el ujú. índice de riesgo de clima. Entonces, pues, o Bueno, sea, mira, esta semana que estamos grabando esto, hubiese pasado sí, como que un ciclón y estamos en junio. sí, sí. Y pues eso tiene que ver con todo, o sea, ¿quiénes son las personas que más sufren del cambio climático? Las comunidades marginalizadas, afrodescendientes, Ujú. la mujer tiene un cargo Sí, mucho más fuerte en cuanto al cuido, y pues todos esos elementos están asociados al cambio climático y la justicia climática, la educación. El sí. plan de el ley de la plan de mitigación, adaptación y resiliencia de clima que está supuesto a hacer el gobierno de Puerto Rico tiene un componente de educación que debería estar implementándose y que todavía no se ha escrito. Pero sí, o sea, es un tema totalmente transversal. Sí. ¿Cómo ves esto de, ahora hay muchos fondos públicos para energías renovables y solar? Eh, ¿Tienes algún feedback, reacción de las organizaciones y pensamientos, verdad? Porque hay como tres oportunidades de fondos, unos son incentivos de impuestos, otro es para asistencia técnica. Yo no entiendo bien el rompecabezas, pero Sí, en el sector filantrópico siempre es como, o sea, hay tantos fondos públicos, como apalancamos que esos fondos le lleguen a las personas necesitadas, real, que no se quede en el sí. negocio, no sé. Eso es parte del problema que siempre ocurre. O sea, ¿verdad? Tampoco es mi área de peritaje específicamente energía Ujú. solar, pero estos programas tienden a no llegar a las comunidades que más los necesitan. Sí, De hecho, han hecho varios estudios, no específicamente al campo de energía solar, pero al apoyo federal y de FEMA que se recibe después de los desastres naturales. Y sí. sí, como exacerba la inequidad, Ujú. porque lo más que tú recibes, lo menos que recibe la comunidad que más lo necesita, pero Sí, las comunidades que están ya en una posición más cómoda o de más poder, sí reciben más. Pero hay unos sí. estudios súper interesantes que se han hecho aquí, se hicieron en Nueva Orleans, y o sea, esos fondos no Sí. necesariamente corresponden a una mejor oportunidad de vida Ana, para las personas que más lo necesitan, y sin embargo lo que hace es todo lo contrario, exacerbar la inequidad. Así que sí, sí. es algo que tenemos que tener bien claro y tenerlo en la mira de cómo hacer que estos fondos sí lleguen a donde deberían estar llegando. Sí. Por ahora yo no veo que eso esté pasando, pero, No. pero sí, pero el campo de energía solar tampoco es mi... Y también Sí, las comunidades están abogando por unas realidades diferentes que lo que proponen las compañías grandes y el gobierno, o sea, ¿verdad? Aquí se piensa mucho en fincas sí. solares, en valles agrícolas versus lo que es, o sea, los microgrids, el, la energía solar en los Los techos, techos. o sea, no se están escuchando a las comunidades y sus Sí, propuestas que están, o sea, que son las propuestas más fuertes. O sea, las personas que exacto. están viviendo el día a día te van a decir cómo ellos eh, pueden atajar estos problemas y la Y pensar el contaminación. problema diferente también, porque Claro, esto de fincas solares es como que pensar el problema de la misma manera en que está creado. No está, claro, el diseño no lo está. y seguir con contratos y, o sea, es todo Exacto. otro andamiaje que no ataja no llega hacia el problema, tú sabes, hacia la descentralización de energía,
que las comunidades Sí. tengan sus paneles solares, que no se queden en ciertas áreas solamente. Sí. Iba a decir algo y te interrumpí. Ay, de verdad, yo que soy olvidadiza. Sí. ¿Ahora o hace 5 minutos? No, no sé, me pasa igual. Pero te adelanto que para el convening, Alex, vamos a tener este tema de las ayudas después de huracanes. Sí. Tenemos uno de los speakers, alguien que hizo un estudio. Así que Pues vamos a súper. tener esa discusión, porque creo que es importante para el sector. Definitivamente. Y otro tema que a mí me interesa, esto es una conversación que iba a tener contigo sobre un café, pero ya que estamos aquí. Qué bueno. Sí, o sea, el problema de cómo funcionan los grants federales, o sea, que funcionan a través muchas veces de reembolsos o pareos, ¿verdad? En otros lugares existen como que fondos para que la organización no tenga que entrar en ¿cómo está haciendo el loan? En Sí, en un un préstamo. Que no son O un favorables para préstamo las oneroso, exacto. Ajá, Puede ser un que no, préstamo como que in the exacto, meantime. exacto, que no sean onerosos y que a veces ni se los quieren dar a las organizaciones, o sea, además de ser onerosos. Sí. Pienso que esa es una conversación importante, ¿verdad? Como sector podemos apoyar en estos espacios que lo que termina pasando son compañías por contratación en vez de estar llegando a las comunidades que pueden estar haciendo este trabajo y que van a abogar por su gente, por nuestra gente. Exactamente. Pienso O que esa es una terminamos conversación. las compañías locales dando servicios a estas compañías sombrillas o entidades Sí, sombrillas o hasta organizaciones sin fines de lucro sombrillas que vienen, sí, que conocen, son muy buenos en accesar estos fondos, en cómo exacto. usarlos, cómo reportarlos y abren mercado entrando a Puerto Rico. Y por eso todas estas crisis, pues también es como que, mira, es una oportunidad, déjame ir a ayudar Sí, a Puerto Rico, que en ocasiones vienen con unas intenciones eh, muy buenas, pero si hablamos de equidad real, pues quizás exacto. debemos de ese conocimiento, cómo lo traemos a Puerto Rico. No es que no haya capacidad, yo a veces peleo mucho con este tema de que, es que en Puerto Rico no hay capacidad, yo como que vamos a cuestionarnos esto de que si hay capacidad o no. Yo pienso que hay capacidad, hay ciertas cosas que nos faltan, pero no es falta de capacidad, es falta de unos tecnicismos que quizás no se han desarrollado aquí, Sí, yo estoy, pero que yo, no es difícil yo de estoy desarrollarlos tampoco. sí, estoy completamente de acuerdo y por eso también pues el apoyo, ¿verdad? La capacitación de, de estas iniciativas que ya están corriendo, que ya tienen el conocimiento, pero cómo trasladarlo a que se entienda para un grant federal, por ejemplo, si eso es lo que se quiere, porque no todo el mundo quiere estar en ese espacio y entiendo por qué. Yo no quisiera Exacto. estar en ese espacio. Pero hay quienes sí, o sea, Pero se hay quienes necesita de sí, todo. exacto. Y por eso pienso importante la conversación de los fondos sociales, de las subvenciones recuperables. Nosotros nunca lo habíamos hecho y fue una experiencia, ¿verdad? Sí, Sí, como que seguir expandiendo y viendo de qué maneras podemos seguir apoyando en el espacio para la exacto. brecha de inequidad que viene con estos fondos, inherentes en estos fondos en realidad. Exactamente. Pues ya que estamos hablando de equidad, siempre hacemos la última pregunta, es justamente eso, porque en filantropía nuestra visión es un Puerto Rico con igualdad de oportunidades para todos participar y prosperar. Y ciertamente equidad es un tema que nos une a todos. ¿Cómo sientes que avanzas desde tu espacio y tu plataforma equidad en Puerto Rico? Bueno, de varias formas. O sea, nosotros vemos el trabajo que hacemos en cuanto a la organización eh, como equidad. O sea, para mí sin equidad no hay confianza. Entonces nosotros estamos basándonos en apoyar a un ecosistema del tercer sector con el desbalance de poder que existe inherente de parte de las fundaciones, con la filosofía a base de confianza, ¿verdad? Eso es como que una manera. También nosotros vemos, o sea, el apoyo en la equidad con el trabajo específico que hacemos apoyando a las organizaciones que trabajan a favor de la educación pública.
igual en temas de justicia climática y justicia ambiental. El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de pobreza en el sistema de educación público es alarmante. O sea, tú tienes un poquito de chavito y lo metes en una escuela privada. Y no significa que esa escuela privada va a ser mejor que la pública de todos modos. Pero si tú no estás trabajando dentro de la educación pública, pues tú no estás trabajando con la mayoría del país, ¿sabes? Y ellos merecen tener la mejor educación en y no el estás mundo. trabajando con el asset del país. El asset principal es la gente del país, que es la que hace en el país. Así que tú no estás invirtiendo en el capital de tu país. Es el presente y el futuro. O sea, sí. Y en términos del ambiente, pues igual, o sea, las comunidades que más sufren daños ambientales son las comunidades marginalizadas, afrodescendientes, empobrecidas, y pues entonces nos enfocamos en esas dos áreas para apoyar a la equidad en Puerto Rico y dándole el apoyo irrestricto para que ellos decidan qué es lo que tienen que hacer para apoyar en estas brechas, o sea, en estas brechas que no deberían existir. O sea, Puerto Rico es alarmante, de los países más inequitativos del mundo entero. O sea, una islita tan bella. Sí, o sea, la verdad es que... Y no era así. No, yo por lo menos así. Yo recuerdo en mi juventud, y yo no soy tan, pero hasta o sea, no habíamos llegado a estos niveles ha empeorado. de inequidad tan grandes. Ha empeorado. ¿Sabes qué? No hablamos de salud mental, porque ciertamente ambiente, es que nos podemos ir en mil direcciones. Sí. Ciertamente el ambiente que nos rodea, ¿verdad? La naturaleza y todo tiene que ver, está muy integrado también con salud mental, y hoy día hay tantos issues de salud mental que yo sé que aunque tú no trabajas este tema como algo muy intencionado, ciertamente lo estás impactando, porque estás impactando ambiente y autocuido y hasta otras áreas. Sí, y en realidad, o sea, lo trabajamos en el sentido de como no hacemos subvenciones limitadas a programas. O sea, muchas de las organizaciones con cuales trabajamos sí trabajan este tema. Tú sabes, el Puente, por ejemplo, pero varias organizaciones, la Parcelas Afrocaribeñas por la Transformación Barrial. O sea, muchas de las organizaciones coparte de la fundación, que de hecho le decimos coparte porque es una coimaginación, co-creación. O sea, ellos nos dicen a nosotros cómo deberíamos estar procediendo, dónde estamos fallando, dónde no estamos fallando, y el espacio que hay de mejoría y de constante apoyo, de empatía. Pero sí, o sea, sí, definitivamente sí apoyamos en esa área. Uno, porque es como te digo, o sea, el tema del ambiente y el cambio climático es totalmente transversal. O sea, es en educación, en género, en soberanía alimentaria, o sea, pobreza, todo. Salud, es completamente, todo. Salud, es completamente transversal. Vivienda. Definitivamente. Esta es completamente transversal. O sea, dentro de cualquier área que tú estés trabajando, es inevitable hablar de la justicia climática como eje. Sí, como eje, sí. Excelente, pues gracias por compartirnos toda esta sabiduría, gracias por la conversación. Te aprecio personalmente, y desde parte de Filantropía Puerto Rico también te apreciamos a ti personalmente, y el trabajo que haces desde la plataforma que tienes, que es Fundación Segarra Borman. Necesitamos a más personas así en Puerto Rico. Así que súper agradecida que hayas tenido el tiempo de compartir, y repetiremos más conversaciones sin duda, porque sé que tienes mucho que compartir con nosotros. Gracias, Glenn. Súper contenta Gracias a ti. de que están creando este podcast y que podamos hablar, y conversaciones que usualmente tenemos con un cafecito en mano, pues ¿por qué no tenerlas y compartirlas? Así que me encanta la iniciativa, y también súper agradecida del trabajo que hace Filantropía Puerto Rico, y súper agradecida del trabajo personalmente que tú haces, Glenn.
Pienso que sí han sido bien importantes en la transformación del ecosistema filantrópico, así que igual en admiración total. Qué bueno. Gracias. Y a todos los que se mantuvieron escuchándonos o viéndonos, qué bueno que están aquí. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.